¿Qué tal? Saludos, buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro programa de debate de actualidad sin ruido de fondo. Hace 5 años, allá por el mes de abril de 2017, el presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, tuvo que dimitir. Lo hizo acosado por una serie de casos de corrupción, como seguro que ustedes recuerdan en casa, el caso Auditorio o La Púnica. Entonces, el Partido Popular y el propio Pedro Antonio tuvieron que poner en marcha la maquinaria del relevo. Pusieron sus ojos en el secretario segundo de la Asamblea Regional y coordinador general del partido, Fernando López Miras. Desde entonces han pasado 5 años con él al frente del gobierno. En 2019 perdió las elecciones, recordarán ustedes que ganó el Partido Socialista. Sin embargo, un acuerdo con Ciudadanos y Vox le aupó a ese gobierno con esa mayoría absoluta. Hoy lo hace con los que se marcharon de Ciudadanos, los tránsfugas, y los que se han ido de Vox. Con ellos son con los que actualmente forma gobierno de nuestra región. Esta noche queremos analizar cómo han sido esos 5 años, cómo se han gestionado los problemas de los ciudadanos, si se han solucionado, si hemos sido capaces de ver cuáles eran esos problemas y si, como digo, se han puesto soluciones en este mandato. Lo haremos con nuestros invitados de esta noche, 4 compañeros, 4 periodistas que conocen perfectamente la actualidad de la región y que han vivido de primera mano los hechos que les he comentado. Arrancamos. Bueno, pues aquí estamos, como les decía, con nuestros invitados a los que les voy a presentar inmediatamente. Nos acompaña Lucía Hernández, buenas noches. Buenas noches. Manuel Segura, buenas noches. Buenas noches. Carmen Campos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ángel Montiel, buenas noches. Buenas Ellos noches. son, como saben, 4 periodistas de la región de Murcia que llevan una trayectoria, pues diríamos que larguísima, en el buen sentido de la palabra, y conocen perfectamente la realidad de nuestra región. Con ellos vamos a analizar, como les decía al principio, estos 5 años de mandato de Fernando López Miras. Y la primera pregunta parece un poco obligada. Si tuviéramos una pizarra aquí detrás, podríamos poner el haber y el debe, y podríamos ir sumando temas a derecha e izquierda. Pero os voy a pedir, compañeros, una primera valoración sobre lo que os parece esta legislatura, estos 5 años de López Miras. Manolo, voy a empezar contigo. Bueno, yo creo que es un lustro que tiene claroscuros, como casi todo en la vida. Yo creo que muy poca gente apostaba porque Fernando López Miras, cuando es designado, como tú decías al principio, dactilarmente por Pedro Antonio Sánchez como sucesor en la presidencia de la comunidad autónoma y luego posteriormente también en el partido, muy poca gente apostaba porque este hombre, 5 años después, siguiera ostentando ese cargo y que además tuviera la posibilidad de ampliarlo durante una legislatura más si el próximo 2023 gana por primera vez unas elecciones. Que este es un hándicap que también tiene López Miras, y es que no ha ganado todavía ninguna consulta electoral. Yo digo que tiene claroscuros porque, bueno, independientemente de su día a día en el gobierno, los acontecimientos se precipitan cuando la moción de censura y tiene que pactar con los tránsfugas de Ciudadanos y con la gente que había sido expulsada de Vox y formar ese gobierno de retales tan extraño que algunos han dicho que es un gobierno Frankenstein o Frankenstein, como también dice alguien que no anda muy lejos. Bueno, yo creo que es un periodo de claroscuros que ha tenido alguna cosa buena, pero también ha sido una persona continuamente enfrentada a Madrid. Es decir, todo tiene la culpa Madrid. Y esto no es nuevo en esta comunidad, ya lo habíamos escuchado con algún presidente anterior. Carmen, vamos a ir haciendo una valoración... Algo más rápida, quiero decir, más sí, concreta, porque luego ¿no? vamos a descender un poco Vale. a muchos detalles. Yo diría que Fernando López Miras no es un gestor, no sabe gestionar nada.
Bueno, pues Luego entramos. Lucía. Yo la definiría como una candidatura que intentó ser continuista, que luego sorprendió, ahí coincido con Manuel, también por ese hándicap, ¿no?, de la juventud. ¿Qué pasa con la juventud? Bueno, empezó, continuó y sin duda alguna un tiempo atravesado por una cuestión sobrevenida, que es la pandemia, que quizá forma más parte de los claros, aunque luego se gestionó, y lo hablaremos seguramente, con algunas zonas muy oscuras, con lo que tiene que ver con la gestión, la vacunación. Y yo hablaría mucho también de la cuestión de la sorpresa y de sobrevenir las sorpresas. Y en esto no solamente es a cómo se gestiona una pandemia, cómo se comunica, sino, por ejemplo, cómo se gestiona una moción de censura que fue eliminada de forma casi express, ¿no?, el carácter pactista. Esto en cuanto a cómo se ha desarrollado un poco la candidatura, la legislatura. Siempre me gusta decir que no hemos acabado, todavía queda tiempo y sobre todo poner de una manera muy subrayada qué tipo de modelo de región hay en este momento en el gobierno regional. ¿Cuál es el modelo de región? Creo que ahí está el núcleo. ¿Cuál es el plan para esta tierra? Montiel, te voy a pedir una valoración y casi que le contestes a Lucía con qué modelo de gobierno tenemos. Bueno, es que yo iba a decir prácticamente lo mismo, incluso quedándome un poquito más, siendo menos ambicioso, no exigiendo que el presidente de la comunidad o su partido o su equipo tengan un modelo de región, sino que tengan un programa de gestión. El problema, creo yo, de López Miras es que no tiene programa, no tiene esto que se llama marco. ¿Qué es lo que pretende? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cuáles son los caminos por los que quiere conducir la gestión inmediata de esta comunidad autónoma? Manolo ha sido un poco generoso cuando dice que observa claroscuros. Yo solo observo la parte oscura porque es muy intensa. Ahí tienes el Mar Menor, un asunto que no estaba en su agenda, pero que de pronto ha despertado con una furia tremenda y el gobierno regional no tiene soluciones más que mirar a Madrid y acusar a Madrid y devolverle la pelota a Madrid. Es un gobierno victimista. Para empezar, prácticamente todos los asuntos que le crean dificultad los traslada fuera de sus competencias. Y luego es un gobierno ineficaz porque no se conoce ninguna cuestión de medio alcance que haya solucionado en estos 5 años. La región arrastra los mismos problemas de siempre y lo peor es que no percibe que su gobierno tenga soluciones. A eso me refería yo cuando hablaba de gestión. Gestor, no es gestor. Yo comprendo que una persona que llega prácticamente sin tener una cotización a la Seguridad Social, no ha trabajado, puede ser, sobre todo al principio, pues estar un poco despistado. Pero ya lleva un tiempo como sobre todo para verse rodeado de gente que no le hundan, sino que le saquen a flote. O sea, si hubiera sido un poco más inteligente, a mi modo de ver, él, perdón que estoy tocando el micro, él se habría rodeado de gente valiosa. Yo de esto no sé nada, ¿quién sabe? Fulano, mengana, quien fuera. Lo pongo, ¿por qué? Porque así me sacan a flote. Pero no lo ha hecho. Tenía que dar también premios a su gente, porque si no puede correr el riesgo de que no lo vuelvan a poner en el partido como candidato o como presidente del partido. En fin, que esto de deber mucho a los correligionarios no está bien, sobre todo cuando lo que hay detrás es una región que está diciendo, Dios mío de mi alma, ¿a dónde vamos? Porque es tristísimo cuando tú vas a cualquier región, a cualquier provincia de España, vas y al cabo de 4 años vuelves y dices, ah, mira, ha cambiado, qué bien está. Y cuando vienes aquí, muy pocas cosas han cambiado para bien. Y además hay gente que quiere a la región y que lo dice. Estamos hablando, Ángel ha comentado el Mar Menor, pero podríamos hablar de las comunicaciones, de las infraestructuras, que seguimos, por no hablar del tren, que es el ejemplo un poco más claro, ¿no? Es decir, en los últimos 5 años, incluso con gobiernos anteriores, seguimos teniendo los mismos problemas y, como tú decías al principio, al final parece que la culpa siempre la tiene Madrid, ¿no? Es decir, en eso no se ha aprendido nada y no hemos avanzado nada. Sí, pero por ejemplo el tema del Mar Menor, ¿no? Por incidir en él.
Esto es un partido de tenis, ahora que está tan de moda con Carlos Alcaraz, un partido de ping-pong, no lo sé, pero el gobierno central, que las competencias son del gobierno autonómico y que son ellos los que tienen que actuar. El gobierno autonómico, todo lo contrario. Y mientras el Mar Menor muriéndose y nadie da la sensación de que solucione el problema o haga por solucionarlo. Pero es que es importante en la cuestión del Mar Menor, es verdad, hay que buscar una solución y hay que buscar una solución con todas las administraciones. Pero el problema no es que el Mar Menor esté abandonado y desolado a su suerte, es quién lo ha llevado hasta ahí. Claro, también. Entonces López Miras, siempre que se le plantea esta cuestión, habla de que él tocaba la flauta cuando derogaron las leyes que lo protegían. Sí. El otro día, en Onda Regional, Valcárcel admitió que, bueno, que él tenía alguna responsabilidad política en el abandono, en la situación que ahora mismo sufre el Mar Menor. Ya empezamos bien, por lo menos alguien dice, oiga, pues mire, tengo cierta responsabilidad en esto. El mismo partido de López Miras. Pero López Miras no mira hacia atrás. Es verdad que hay que mirar hacia adelante, pero también hay que saldar responsabilidades con el pasado, porque el Mar Menor no amaneció ayer en esa circunstancia. Está absolutamente contaminado por una serie de cosas que están muy perfectamente determinadas, que el gobierno regional podría eliminar haciendo una política de largo alcance, por muy impopular que resulte, y sin embargo no se atreve a hacerla. Prefiere que la hagan otros o prefiere ir poniendo ahí paliativos, pero no da una solución estructural y definitiva. Ha hecho la ley del Mar Menor, que no sirve para nada, en fin. Pero precisamente, Ángel, porque ellos, el Partido Popular, en este caso el gobierno actual, les ha funcionado bien el victimismo. Les funcionó bien en su momento con el tema del agua, con el agua para todos y con que no nos dan el trasvase del Ebro, luego nos quieren cortar el trasvase del Tajo, etc. Entonces, el victimismo siempre ha funcionado y ha dado votos. Y en este caso, pues, ¿cómo vas a reconocer, por mucho que Valcárcel con la boca pequeña dijera lo que dijo el otro día en Onda Regional, que tú eres el culpable durante 20 y tantos años de que haya estado ocurriendo o se hayan estado realizando vertidos como se han estado realizando al Mar Menor? La culpa, lo más sencillo, es culpar a Madrid, decir que Madrid no hace sus deberes. Claro, es que además se dice, porque esto pasa también en el Partido Popular Nacional, no, es que no estábamos nosotros. ¿Cómo que no estabais vosotros? Si estabais, aquí gobierna el Partido Popular desde el año 95. Está desde el año 95. Si hay alguien que tiene responsabilidad, hay mucha gente que tiene responsabilidad, es verdad, incluso muchos ciudadanos, los alcaldes de las zonas ribereñas del Mar Menor, mucha gente. Pero desde luego el gobierno regional, esté quien esté al mando del gobierno regional, el gobierno regional tiene culpa de eso. Y con respecto a las comunicaciones que decías tú antes, Manolo, bueno, lo del tren es de fusilar al amanecer. Uf, me parece que me ha quedado un poco duro. Yo quería añadir algo también con respecto a, y si me lo permitís, yo siempre prefiero hablar de responsabilidades. La culpa me parece un concepto demasiado cristiano. Bueno, no, pero más allá de lo religioso, la culpa incluso lleva algo de inocencia, ¿no? Prefiero la responsabilidad porque creo que es mucho más racional. Las culpas se espían fácilmente, las responsabilidades se espían judicialmente. Y estamos hablando, bueno, de... Sí, la justicia, y no tiene que ser por lo penal, también en lo administrativo. Y es donde quería ir. Aparte de las competencias, que es una cuestión que hemos hablado, debatido, dibujado y que además ha servido de argumentario para, de alguna forma, espiar las culpas, cuando son responsabilidades, creo que hay una sombra que está por ahí, que estamos viendo poco, que es la sombra europea. La culpa, la responsabilidad, se dirimirá muy probablemente en un tiempo por parte de la justicia. Y Murcia, que ya entona el mea culpa, tendrá la suya, el Estado español también, evidentemente, el gobierno español, pero ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Creo que nos vamos a enfrentar a una sanción, todos los españoles, una sanción europea. Eso forma parte también de la gestión de hoy. No quiero aventurar muchísimo, pero es un camino que forma parte de esta gestión. Los activistas del Partido Popular, del gobierno en concreto, y del aparato parlamentario, estos días están divulgando fotos de las playas del Mar Menor que están pues, llenas de basuras, en fin, de algas,
contaminadas, y rotulan, señora ministra, mire cómo está el Mar Menor, haga algo. Oiga, vamos a ver, han intentado darle la vuelta a su responsabilidad. Es decir, ya, teniendo en cuenta también que la oposición política en Murcia es más bien cero patatero, pues han conseguido cambiar la historia sobre el Mar Menor, y ahora son ellos los que anuncian los males que vienen y los que apelan al gobierno central para que tome cartas en el asunto, cuando ellos son los responsables de haber contaminado el Mar Menor, de haber dejado que se haga cualquier cosa, cualquier guarrería en sus contornos, y dicen que no disponen de recursos para hacerlo. Luego anuncian 100 medidas en los presupuestos, que no las vemos por ningún lado, porque además son cuestiones retóricas. Y que venga la ministra. Ese es el plan del gobierno. No tiene programa, no tiene plan. Todo es victimismo. Los problemas se pudren. Y todo es, pues, decir que es que nos tratan mal porque no nos quieren y no los votamos. Pero es que esto puede llevar a una situación. Y es que el gobierno de la nación decida que toma cartas en el asunto del todo. Es decir, me voy a quedar con la competencia durante un tiempo, con la competencia absoluta del Mar Menor. Bueno, eso es lo que le pidió inicialmente cuando López Miras se quedó un poco pasmado después de haber dicho que las aguas aquellas eran estupendas. De pronto un día, el Día de la Hispanidad, que estaba con la banderita de España, figurando como patriota de estos que les gustan, de las pulseritas y los calcetines con la bandera de España, pero luego en realidad, al tratar a sus problemas o los problemas de los ciudadanos, los tratan, digamos, no con demasiada eficiencia, que es lo que haría, en otro sentido, un verdadero patriota, pues cuando descubrió la anoxia, dijo que las competencias del Mar Menor había que devolverlas al gobierno central. Siempre que hay un problema, todo hay que trasladarlo al gobierno central. Bueno, el gobierno central tendrá su responsabilidad, pero estamos pagando una administración bastante mastodóntica, con todas las competencias en los estatutos y en la descripción de las consejerías y de los departamentos administrativos, para que elaboren un plan estructural a largo plazo. Pero nos estamos deteniendo en el Mar Menor. Hoy tenemos noticia de que la sanidad pública de Murcia está en la cola de toda España. Y así podemos seguir. Las infraestructuras, claro, también es una cuestión del gobierno central, porque el tren, el AVE, debería haber venido ya hace no sé cuántos años en superficie. Bueno, la financiación autonómica también. La financiación autonómica. La deuda. Bueno, la deuda yo creo que es responsabilidad del gobierno. Es del gobierno. Del gobierno, directamente del gobierno regional, porque aquí cualquier cosa, cuando preguntas, ¿y esto cómo lo va a financiar? Y dice, bueno, eso a la deuda, que ya vendrá algún gobierno central que tendrá que rescatar a la región del desastre al que la están llevando. A mí me gustaría, vamos a volver enseguida a lo que ha sido gestión pura y dura de estos temas que estamos hablando, pero me gustaría volver un pelín atrás de cuando llega a formar gobierno, de algunas de las decisiones que ha tomado políticamente como presidente del Partido Popular también, ¿no? Es decir, ese acuerdo que hace de coalición con Ciudadanos primero y luego ya cuando hay esa moción de censura fallida con los ex de Ciudadanos y de Vox, y luego esa modificación del Estatuto de Autonomía para no limitar los mandatos a 8 años. Es decir, se ha puesto también un poco en peligro la salud democrática de la propia región, del Parlamento regional. Es decir, en ese campo... A ver, Manolo, perdón. Esto es democracia. Lo podemos valorar. Nos puede parecer muy bien, muy mal, o que corre riesgo, pero tenemos que ser honestos con las leyes. Y las democracias parlamentarias permiten este tipo de pactos, permiten este tipo de acuerdos, incluso con respecto a lo que denominamos el transfugismo, ¿no? Literalmente, es nominativo este cargo de diputado, porque hay una confianza que la ciudadanía ha depositado nominativamente en una persona que evidentemente representa un partido, pero es nominativo. Por lo tanto, es también la otra cara de la democracia, o una de las caras de la democracia,
es legítimo y es legal. Sí. ¿Qué pone en peligro? Yo, más que la forma, me preocupa el discurso. Evidentemente, los pactos son todos legítimos. No ganó las elecciones, López Miras, pero era la segunda fuerza capaz de gobernar esta región y llegó a pactos. Eso es la democracia. Eso no es poner en peligro la democracia. El pactismo es demócrata. En cuanto a las formas, me preocupan los contenidos. Y me preocupan incluso por las palabras que se utilizan, la puesta en escena de cómo se hace, incluso el debate social y la pérdida de confianza en el sistema democrático, que puede generar cierta apatía, ¿no? Lo hablamos muchas veces, bueno, pues en nuestros medios y lo hablamos en los corrillos. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a la política? Este argumento que se da, este insulto incluso que se ha colado en los parlamentos. Me preocupan esos contenidos. En cuanto a la forma, es absolutamente democrática y no la pone en peligro porque forma parte de la democracia. Pero, sí, Lucía, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que Manolo también apuntaba a otra cosa, y es, vamos a ver, todos deciden, todos, y eso es democrático, y eso es lo que se ha elegido, lo que hemos elegido los ciudadanos, hemos elegido a estos señores que se han puesto todos de acuerdo y han decidido que el mandato no puede durar más de 8 años. Entonces, espérate que vamos a modificar pactos y vamos a mover por aquí, vamos a pagar por aquí, o vamos... Eso no es democrático. Eso es un chanchullo. ¿Es democrático, Carmen? No. Porque sí, en nuestra democracia, donde depositamos la confianza en una serie de responsables públicos que finalmente son los elegidos, tienen potestad para cambiar algunas leyes, otras no. Pero algunas sí. Pero cuando se ha decidido cambiarla por unanimidad... Es democrático. Es que es evidente, lo que estás diciendo es evidente, claro, porque además nadie está diciendo que el gobierno ha delinquido ni que ha hecho algo ilegal, porque entonces el gobierno no estaría compuesto como está. Es todo legal, que es como se hacen las cosas, en fin, en nuestro tiempo. Ha habido muchos casos de corrupción que han advertido a ciertos políticos de que la corrupción hay que, en fin, hacerla, lavarla un poco, y las leyes pues se utilizan al servicio de cualquier cosa. El asunto no es que sea legal o no, si eso está claro que es legal. Lo único que ocurre es que el Parlamento regional en este momento es una cosa absolutamente infumable. Es decir, que los consejeros formen comisiones, sean integrantes de las comisiones, está completamente fuera de toda lógica. Se controlan a sí mismos. Que el presidente de la Asamblea Regional no represente a nadie más que a sí mismo, eso es normal, es legal, pero es absolutamente anormal. Que los diputados que antes fueron de Ciudadanos hayan creado un grupo en el que, bueno, no saben ni cómo llamarlo, liberales, ciudadanos, no sé qué, pero cuando fueron elegidos y se presentaron a las elecciones, el que los votó creía que estaba votando a Ciudadanos. Que se hayan peleado por razones perfectamente entendibles, por cuestiones claramente personales, porque el liderazgo de Ciudadanos pues no funcionó y los despreciaba y no sé qué cosa. Bueno, tiene una explicación personal, pero no puede tener una explicación política. Que estos señores que firmaron un pacto de condiciones al PP hoy no le pidan nada al PP, oiga, las mismas personas que componían el Grupo Ciudadanos al principio exigieron mediante un pacto una serie de actuaciones. El gobierno ahora ya no las cumple, pero no tiene que cumplirlas porque esos diputados son como de los suyos. Está todo absolutamente trastocado. ¿Es legal? Claro, faltaría más. Pero hay cosas que pueden no ser legales. No sé si son o no, que yo de esto no entiendo mucho. Pero, por ejemplo, la dependencia. El gobierno de la nación manda un dinero para la dependencia, para atender a la gente que necesita, que es dependiente y que necesita. Y ese es un dinero que la comunidad autónoma tiene que poner otra parte y repartirlo. Pues no, señor. ¿Dónde está ese dinero? Pues seguramente lo han dedicado a otras cosas. Eso no estoy muy segura de que sea legal, Ángel. Bueno, esto son otras cuestiones, ya, como bueno, por ejemplo... pero hay muchísima gente que se ha quedado con la... Vamos,
con la Sí, miel en los sí, tú lo has labios. dicho antes. Este gobierno, como gestor, Acero. López Miras es un hábil político para las cuestiones de partido, para manejar a la gente que está en política. Sabe qué es lo que quiere este, qué es lo que el otro puede aspirar, sabe cómo, en qué pueblo son adictos a él o a la otra. Todo eso se lo sabe ¿Son muy adictos? bien. Serán Sí, adictos. bueno, ¿no? adeptos. Bueno, yo es que sé... Es que, Adictos, sí. Es que ellos prefieren adictos. Sí, seguro. Y estas cosas, ¿no? Para esto es un tío, de hecho, lo nombraron por eso, porque es un tío cultivado, era el coordinador del partido, era el tío que iba con su coche a todos los pueblos y aldeas, y es un as en ese tipo de cosas. Pero ponlo a gestionar, y aquí está la región. Pero por lo que decía Lucía antes, vosotros no os acordáis, seguro que sí, porque tenéis memoria. Vosotros no os acordáis cuando el Partido Popular decía que cuando el segundo y el tercero más votado se juntaban para gobernar, eso era un gobierno de perdedores. Pues el mandato que dio la sociedad murciana en 2019 fue que el Partido Socialista ganó las elecciones y que posiblemente el gobierno que relevara a los 20 y tantos años que llevaba el Partido Popular dirigiendo esta comunidad debería haber sido entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Una señora que en esos momentos era la número 2 del Partido Ciudadanos vino a Murcia y dijo aquello de ¿os imagináis 28 años de gobierno del Partido Popular? Claro, Inés Arrimadas, que no lo imaginamos. Fíjate, si no lo imaginamos que lo estamos viviendo. Cuando ocurre lo que ocurre y se llega al pacto, y además con Vox, pues viene todo lo que vino a continuación. Y luego viene la moción de censura y viene cómo se desbarata aquella moción de censura, con todo lo que eso conlleva, de los bajos instintos de la política en muchas ocasiones, ¿no? Porque a mí eso, sinceramente, puede ser democrático, es decir, siempre 5 votos suman más que 4, lo que no sé es si es ético. Bueno, que es distinto. a López Miras lo que es de López Miras. López Miras podía pensar, antes de constituir su gobierno en esta legislatura, que tenía que gobernar la lista más votada. Pero es que él tampoco hizo mucho para convencer a Ciudadanos para que pactara con él. Fue Ciudadanos el que, en el ámbito nacional, decidió que su modelo era pactar con el Partido Popular, como después cambió en Murcia, o sea, porque le salió mal la primera opción. Entonces, aquí el partido que realmente ha traicionado a sus electores desde el mismo principio, y así le ha ido y así le irá, es Ciudadanos. Esa es una responsabilidad de Ciudadanos, tanto a nivel nacional, cuando pudo haber pactado con el PSOE un gobierno en el que Albert Rivera podría haber sido vicepresidente, con un pacto concreto económico, social y político, y después en Murcia, cuando traicionó a sus electores descaradamente. Esa cuestión no se la quiero yo adjudicar a López Miras, porque hay un responsable previo antes que él, que es Ciudadanos. Le ofrecieron gobernar, pues evidentemente. Yo me gustaría, ya hemos repasado un poco de historia, pero me gustaría poner el foco en el año que viene, que son las próximas elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Es decir, conocíamos esta semana un barómetro, un sondeo que hacía la UCAN, la Universidad Católica, en la que dejaba claro dos cosas. Que el gobierno probablemente sería un gobierno del Partido Popular, que sería la fuerza más votada, pero tendría que gobernar al menos con Vox, que es quien le daría la mayoría absoluta. ¿Qué previsión? ¿Estáis de acuerdo con ese sondeo? Aunque sea una foto un fija. gobierno donde se siente Vox. Correcto. Quiero decir que ahora hemos tenido, digamos, una especie de prueba, un banco de pruebas, con estos señores, con esta señora que estaba en Vox y ahora, en fin, la han readmitido y está eso ahí un poco en el aire, en la nebulosa. Pero cuando entren, veremos episodios como se están viendo ahora mismo en Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Con ese vicepresidente tan gallardete que tienen, ¿no? Pues veremos episodios de ese tipo, porque, claro, meter a esta gente en el gobierno tiene un precio político y al final en el pecado se lleva la penitencia. Aunque sé que a Lucía no le gustan mucho las alusiones pero no por nada, religiosas. sino por ser un poco riguroso, quiero decir, porque, Claro. por depurar, pero te cojo el relevo. Queda mucho tiempo, ¿no? A veces el tiempo no solamente tiene una lógica cuantitativa, sino, creo, en el tiempo cualitativo, y los periodistas así lo vemos, ¿no? Como a veces se aceleran o se ralentizan
según los acontecimientos. Yo estoy segura que va a tener mucho que ver con lo que pase con el Mar Menor, porque además hay una cuestión de la sensibilidad social y la emoción social y cómo se gestiona la crisis del Mar Menor y el día a día de la pérdida de lo que es el modo de vida y la identidad. Ojo con lo que digo, porque la identidad juega un papel muy importante en el tipo de política que gobierna una región, cómo se gestiona, creo que va a ser determinante. Y con respecto al año que viene, y lo que decía Manuel de Vox, si entran, será porque los hemos votado y los hemos sentado. Si entran, será porque hay un pacto o una mayoría suficiente que pacta, según esa encuesta, con esta fuerza nueva, que por cierto no es tan nueva, que nuestra democracia te ha permitido siempre que se estuviera, que en algunas comunidades manejan el discurso de odio y lo estamos permitiendo como sociedad, también desde los medios, reproduciendo el discurso violento en muchas ocasiones. Y ahí también, como periodistas que estamos aquí, tendríamos que ver no qué contamos, sino cómo lo contamos. Creo que ahí está nuestra labor, y yo también entono el mea culpa. Y la sociedad creo que va a tener mucho que decir, y sobre todo me temo algo, y es algo que no esperaba, también por quizá mi juventud, la ruptura del bipartidismo. Volvemos al bipartidismo y habrá que elegir. Habrá que elegir, y no solamente entre cuestiones o ideas políticas o ideas de gestión. Creo que hay que elegir entre modelo de desarrollo y de vida o un modelo mucho más jerárquico, poco crítico y reflexivo, o un modelo mucho más social. Y creo que desafortunadamente esa es la polarización. No son ideologías, son modelos de vida. Carmen, así lo veo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Las previsiones crees que pueden encajar? Aunque ya sé que no tenemos una bola aquí de... No tenemos una bola, pero vamos a ver. Yo creo que el PP va a bajar un poco, porque se merece bajar un poco, por lo menos un poco. Yo creo que ya es excesivo el tiempo que lleva haciendo, quiero decir, el tiempo que lleva haciendo las cosas mal. Pero bueno, al margen de eso, Vox va a subir, cosa que no termino de entender, pero va a subir en Murcia. Y luego, el PSOE, ya lo ha dicho antes Ángel, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Quién es el PSOE? ¿Es un cero a la izquierda o a la derecha? No tengo ni idea, porque no le oímos nada, no le vemos nada, no hay oposición. Si no hay oposición, lógicamente, pues la gente va a votar lo que haya. No, si hay algo que es transparente, pues no lo va a votar. Así es que yo creo que va a ganar PP y Vox. Lo que no sé es si a lo mejor Vox todavía da una avanzadilla más y gana Vox y PP. Eso ya no lo sé. ¿Y tú, Ángel? Sí, bueno, yo creo que lo que señala la encuesta UCAN y todas las que se han venido publicando a lo largo de esta legislatura, con más o menos variantes, pero lo básico y fundamental, el foco principal, es que aquí lo que es la oposición de izquierdas, por llamarlo así, no pinta nada. Está, pues, digamos, de testigo falso o de acompañamiento. Las dudas de futuro es si va a gobernar el PP con Vox o va a gobernar el PP con el apoyo parlamentario de Vox, porque digamos que si el PP se aproxima a la mayoría absoluta, pues tendrá menos fuerza Vox para solicitarle cargos en el gobierno. Vamos a ver cómo se va normalizando todo esto. Hemos empezado por Castilla y León, que es una cuestión que ha sucedido antes de que se formalizara, digamos, el liderazgo de Feijóo, pero ahora lo vamos a ver en Andalucía. Y en Andalucía parece que las encuestas cantan el mismo resultado. Gobierno, PP, Vox. Pues cuando lleguen las elecciones en Murcia, esto será una continuidad de ese asunto. En Murcia, la variable respecto a estas comunidades es que su crecimiento, el crecimiento de Vox, es previsiblemente más alto que en ninguna. Hemos visto, tú hablas, ponen la esperanza del cambio en la sensibilidad sobre el Mar Menor y lo que vemos electoralmente es que la cuestión del Mar Menor lo que produce son votos para Vox, porque se entiende que las soluciones que se puedan instrumentar van a perjudicar a esa economía
que es contaminante, y ahí hay muchas familias que, bueno, pues que ven su bolsillo legítimamente antes, y quien los defiende y dice más agricultura, más no sé qué, es Vox. Pero es que Vox ha ampliado su campo de influencia al guadalentín. Hemos visto recientemente que es el único partido que no ha condenado el asalto al Ayuntamiento de Lorca de los macrogranjas, por el asunto de las macrogranjas. Y además hemos visto que es también, aunque lo nieguen, el partido que las ha alentado, esas manifestaciones, digamos, tipo Capitolio. Hemos visto en la manifestación de los transportistas reciente que el que iba capitaneándolas era Santiago Abascal montado en un tractor, que producía gran admiración entre la gente que asistía a esa manifestación. Es decir, ha abierto nuevos sectores, sobre todo donde está el descontento social, por cuestiones productivas o lo que sea, y Vox está ahí. Y lo que tú dices de entonar el mea culpa, incluso los periodistas, porque digamos que le damos altavoces a Vox... No, yo no he dicho eso. Yo he dicho cómo deberíamos decirlo. Bueno, pues yo sí sé cómo deberíamos decirlo. Ni está hablando de Vox directamente. Quiero decir, yo sí sé cómo deberíamos tratar a Vox, y es con normalidad. Vox es un partido parlamentario, hay que hacerle entrevistas, hay que poner en titulares lo que ellos dicen. Muchas veces lo que ellos dicen es lo que más pánico da a mucha gente, pero bueno, pues lo dicen, se pone. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo con Vox, de tratar de ponerles esto que llaman la línea roja o todo esto, ya se ve el resultado que está dando. Primero, no es muy democrático. Y segundo, esto yo lo veo con estupor en el Congreso de los Diputados. Sale un diputado de Vox y plantea un problema y lo elabora a su manera y lo expone. Y enseguida recibe la respuesta del gobierno diciendo: ustedes son la extrema derecha, la extrema derecha. Respóndale, ponga argumentos sobre la mesa, porque si no cada vez se cargan más de argumentos. Y lo que se transmite es que efectivamente el gobierno no tiene argumentos frente a ellos. Entonces, esta estigmatización que se les hace, despreciándolos, lo que consigue es que crezcan. Y yo creo que en ese refugio de sentirse, digamos, zaheridos por los medios de comunicación, por el resto de la clase política, pues es el caldo de cultivo del crecimiento de Vox. A Vox hay que entenderlo, hay que bajar a donde están sus votantes, a la gente que dice que los va a votar. Antes había votado incluso al PSOE o a Podemos. Hay gente que ha votado a la izquierda y que ahora va a votar a Vox. ¿Por qué? Pues habrá que ver qué es lo que falla. Eso que tú estás diciendo, Ángel, es el populismo. Retomáramos un poco, porque no es el análisis sobre Vox, sino retomar un poco la gestión de López Miras en estos 5 años. Di, Manolo. No, quería decir que lo que está diciendo Ángel es el populismo puro y duro, en este caso de la extrema derecha, que hemos visto en el vecino país, en Francia. Es decir, han abanderado prácticamente todas las revueltas y todas las protestas y tal. Yo recuerdo la de los chalecos amarillos y la gente ahora ya no es el Frente Nacional, ahora tiene otro nombre y tal, pues estaban ahí y ahí siguen. Y bueno, pues hace unos años el Frente Nacional era, o ahora Reagrupación Nacional, era una formación prácticamente testimonial, y ahora han disputado la presidencia de la República. Pero eso está pasando además en todo el mundo. En segunda vuelta, quiero decir. Y aquí en Murcia va a ocurrir. Ellos ya han ganado unas elecciones generales, caso único en todas las comunidades autónomas españolas. Las ganaron aquí las de 2019. Bueno, pues yo creo que no van a ganar las autonómicas, porque me parece que es otra historia. Pero van a estar ahí. Y si van a alcanzar 8 o 10 diputados y al Partido Popular le van a faltar 3 o 4... y van a tener que utilizarlos, pues algo pedirán a cambio. Y en ese juego la mejor entrarán manera una serie de acabar cosas. con Vox, o de limitar la influencia de Vox, es ganarle las elecciones. Claro. Entonces, yo cuando veo al PSOE que no ofrece ni una sola alternativa, o no solamente se limita a llamarlos extrema derecha y este tipo de cosas, digo, bueno, pues gánale las elecciones y no tendrás el problema de Vox. Pero Ángel, pero hace muy poco, yo lo he comentado, ¿cuál es el modelo de región, hablando de gestión, ¿no? Como la piedra angular? ¿Dónde está el modelo de gestión de región para una adecuada gestión, ¿no? Pero también se lo podríamos preguntar al Partido Socialista o a la izquierda, ¿cuál es el modelo de región, cuál es el plan a corto plazo y a largo plazo que tienes para los mayores, para los jóvenes, para los inmigrantes que también van a estar en esta región? ¿Hay modelo de región a la izquierda y a la derecha?
Y las Eso, Manolo, va a infraestructuras que habría determinar que el modelo de gestión, sin duda alguna. Creo que ahí está un poco la Una cuestión, creo que nadie se ha planteado o no hemos planteado que el candidato, nadie parece que tiene dudas que va a ser López Miras, ¿no? ¿O hay alguna duda? Hombre, pues hay... Bueno, hace 4 días el candidato a las próximas elecciones generales iba a ser Pablo Casado, ¿no? Y no nadie lo ponía en cuestión. Y de pronto, en un soplo de viento, pues dejó de estar donde estaba. Es decir, aquí pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? De hecho, pues bueno, pues lo lógico, teóricamente, es que haya una continuidad con el actual presidente. De hecho, él mismo ha cambiado las leyes para poder presentarse. O sea, es la primera vez que en la región de Murcia se ha hecho una ley unipersonal. Es decir, que esto es para que tú te presentes, querido. Esta ley es para que tú te puedas presentar. Y eso que no ha ganado nunca las elecciones, ¿no? Claro, pero hay un intermedio aquí, antes de las elecciones, que es que el PP tendrá que convocar un congreso regional. El otro día estaban todos muy contentos en el Congreso de Madrid. Incluso estaba el presidente del PP del Palmar allí Por Carlos Alcaraz. gozando el Congreso. Y resulta que es un señor que está ahí a dedo desde hace no sé cuántos años y jamás lo ha elegido nadie del Palmar, ni de ningún sitio. Pero estaba muy contento con Díaz Ayuso porque había ganado el Congreso. Y López Miras igual, allí elogiando a la presidenta madrileña. Pero sin embargo, López Miras lleva más tiempo, creo yo, más tiempo sin haber convocado un Congreso que la propia Ayuso. Bueno, tendrá que pasar por ahí. Y hay alguien en el Partido Popular, que es la actual alcaldesa de Archena, que no ha dicho nada, ni una palabra, pero todo el mundo da por supuesto que se va a presentar a ese Congreso. Y yo he observado que se ponen muy nerviosos cuando se dice ese nombre. Sí. Luego dicen, no, pues si esta la apoya Valcárcel y 4 más. Si la apoya Valcárcel y 4 más, ¿cómo se ponen tan nerviosos? Es una cosa un poco extraña. Pero también es verdad lo que tú has dicho antes, que López Miras, como político, es un buen político. Sí, sí, y es muy bueno, el mejor sabe de todos. manejarse en el mundo de su partido. Ha aprendido mucho. Bueno, por lo que sea. De hecho, lleva toda esta temporada en campaña electoral. Sí, Todos y los días además está en el pueblo. se casa hoy con uno, mañana con otra y se casa con todo el mundo. O sea, Sí, eso debe ser la política. está en una doble tampoco... campaña electoral, Pero al partido y a la sociedad. ¿Pero por qué pensáis que no se ha convocado al Congreso? ¿Porque o no lo va a convocar o tiene miedo? Tiene miedo. Bueno, ¿O piensa que puede salirle realmente un candidato alternativo que pueda perderlo? Cuando se pierden los usos de la democracia, aunque sea democrático y legal, cuando el Parlamento regional es un gallinero que nadie sabe quién ha elegido a quién y quién representa nada, cuando tú te has nombrado a dedo y has gobernado 2 años a dedo, luego hicieron una reunión ahí, no sé cómo, y lo volvieron a elegir presidente, cuando después él mismo, hace unos meses, ha nombrado a toda su ejecutiva, a toda la dirección ejecutiva regional del PP, la ha nombrado a él a dedo. Aquí los militantes, hombre, hubo 3 meses de pandemia, sí, que no se podía salir a la calle y que era mejor eliminar los contactos, pero hombre, la pandemia ya Pero pasó. Ángel, quizás sea mejor hacer un congreso después de haber ganado unas elecciones, porque claro, cuando no se han ganado nunca elecciones, pues a lo mejor el cuerpo te pide hacerlo después de las elecciones, con la euforia. Ensayar con el público. Claro. Se llama eso. En vez de hacer la obra de teatro, que generalmente se ensaya primero Claro. y luego se sale al público, Claro. estaría bien ensayar en el público. Si sale mal, pues que venga otro. Efectivamente. Sí, pero mientras tanto estoy. Y estoy además apoyado por todo el mundo. Yo creo que un congreso vendría muy bien para la salud política del Partido Popular. Bueno, yo creo que los congresos sirven muchas veces para todos los partidos. Sirven Pero sobre todo por ejemplaridad. Es decir, Claro. El señor López Miras tiene que garantizar que las leyes de esta región se cumplen. Pero vemos que no cumple las leyes de sus estatutos. Sí. Lo que dictan sus estatutos, que hay que convocar el Congreso con una periodicidad X, hay que convocarlo en condiciones, garantizar que pueda haber otras personas que concurran, pero tienen a las nuevas generaciones en esa misma organización juvenil exactamente igual. Sí, sí. Y un montón de pedanías de Murcia y de municipios
en los que no se ha renovado la dirección, pues porque hasta que no esté el tipo o la señora que sea la que está indicada para que gobierne, pues no lo convocan. Y tienen mientras tanto una gestora que es un amigo del presidente. Lucía, cierro contigo este tema del Congreso. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo vuelvo, y no quiero parecer tampoco aquí la leguleya, quiero decir, si lo pueden hacer así, si lo pueden atrasar o retrasar sine die, es porque evidentemente se puede. Me llama la atención que desde dentro del partido no se exija. Me llama la atención la ausencia de demanda, ¿no? De demanda propia de la organización política. Es que el que se mueva no sale en la foto. Bueno, yo solamente he dicho que me llama la atención. Es decir, me llama la atención porque... Y además es que no quiero ser dura con la ciudadanía en general, ¿no? Porque creo que la gestión que tenemos no podemos delegarla tanto. Aquí estamos siendo muy críticos con la gestión, ¿no? Porque es evidente que durante estos 5 años hay cosas que... Bueno, asuntos que no se han cubierto. Y todo tiene que ver con lo social, con lo sanitario, con la igualdad y los datos de pobreza que son reales, ¿no? Y creo que en eso hay un común consenso, ¿no? Pero ¿dónde está ese furor social, no? No existe. En el Congreso no debe ser tan preocupante dentro de la formación política, democrática, por cierto, cuando se permite que sea sine die. Luego tengo que pensar que consideran que es así mejor, ¿no? Tengo que pensarlo así. ¿Dónde está la demanda que impide que Yo eso creo que los sea partidos así? políticos españoles en general son poco democráticos en su funcionamiento interno. Quizá el que más, y mira que se le pueden criticar cosas al Partido Socialista, sea el PSOE, donde un individuo es capaz de ganar unas primarias en contra de la dirección o de las cabezas pensantes, Felipe González, Alfonso Guerra, Rubalcaba, que en paz descanse, etc. Y ganó las primarias Pedro Sánchez frente a la señora, a la presidenta de la Junta de Andalucía, que la apoyaban, Sí, todos estos señores. Pero es que lo gracioso es que el bipartidismo, con todas las críticas que se le hicieron en su momento cuando aparecieron los nuevos partidos, ha demostrado lo que tú dices, que por lo menos los mecanismos internos democráticos los tiene bien afinados, porque no solamente el PSOE, el Partido Popular, Pablo Casado, ganó el Congreso del Partido Popular frente a Sáenz de Santa María y a Cospedal, que eran dos señoras que tenían digamos, la candidata del aparato, ¿no? Sí, totalmente. Tenían apoyo, su experiencia y conocimiento. O sea, y él era pues un chaval joven que iba a hacer lo que podía. Con los recursos que tuvieron, cambiando votos para aquí y para allá o lo que fuera, ganaron el Congreso. Y entonces también se vio que, cuidado con el PP, que también ha cambiado sus modos de funcionar y ahora hay... Pero parece que aquí todavía no ha llegado, ¿no? A la región. Aquí no ha llegado esto todavía, pero bueno, por eso el miedo... Viene en AVE, Por eso el miedo a convocar el Congreso, porque si se convoca, pues claro, pueden ocurrir cosas que no están previstas, ¿no? Sin embargo, luego vimos que los nuevos partidos, los que querían regenerar el sistema democrático, Podemos y Ciudadanos, la democracia interna brillaba por su ausencia. Podemos, un caudillismo absoluto. Y en cuanto a Ciudadanos, eso sí que era el que se movía, no salían en la foto. Los delegados regionales eran nombrados a dedo. Para nombrar a un director general había que pedir permiso a Madrid, mandarle el currículum y hacerle una entrevista a ver si es que era guapo o feo. En fin, una serie de cosas que no habíamos visto ni siquiera con el PSOE y con el PP. Pero efectivamente ahora vuelven los viejos usos, por lo menos en los espacios provinciales como Murcia. Cuando López Miras llegó o fue designado a sustituir a Pedro Antonio Sánchez, todo el mundo sabía en ese momento que fue el propio Pedro Antonio Sánchez el que lo eligió para que fuera su relevo, ¿no? Luego siempre hemos oído, no sabíamos en qué medida o en qué manera, pero que seguía teniendo cierta ascendencia sobre López Miras, ¿no? Y luego apareció la figura de Teodoro García Egea, secretario general del partido, murciano, etcétera, y era como su hombre fuerte en Madrid, en la dirección del Partido Popular, ¿no? Y luego hemos visto que con todo lo que ha pasado con Pablo Casado ha hecho un requiebro y ahora es de Feijóo a muerte, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo pensáis que sigue siendo todavía, sigue teniendo ascendencia de alguien o con alguien López Miras, de esos nombres que he puesto encima de la mesa? Hombre, él se ha convertido en estos 5 años
no hay más que ver su protagonismo en determinados foros mediáticos. Se ha convertido de alguna forma en un varón del partido. Él es uno de los presidentes de comunidad autónoma del Partido Popular y, lógicamente, pues está ahí, se le reclama en ocasiones. También es cierto que tiene un aparato informativo potente para establecer ese tipo de contactos, pero, bueno, él ha aprendido mucho en estos 5 años y se ha convertido, ya digo, en una especie de varón del partido donde tiene un cierto peso específico. Ahora bien, si sigue recibiendo indicaciones, consejos o sugerencias allende Miami, yo no lo sé, Posiblemente alguna vez hable con Pedro Antonio Sánchez. No sé si seguirá hablando con Teodoro, porque Teodoro le perdimos la pista hace ya algún tiempo. Es más, no sé si aparece por las sesiones del Congreso o si debe estar muy escondido porque rara vez se le ve. Y en cuanto a Feijóo, pues ha abrazado la causa de Feijóo con un fervor absoluto. Y bueno, pues aunque la alcaldesa de Archena también en su momento fue muy rápida para introducir en su cuenta de Twitter una fotografía con Feijóo, parece ser que por ahora, a día de hoy, no sabemos, como decía Ángel, en política una semana, y ya no digo un mes y no quiero pensar un año, es una eternidad. Pues a día de hoy yo creo que la persona que cuenta con el respaldo de Feijóo en esta comunidad autónoma es Fernando López Miras, pero a día de hoy veremos a ver dentro de... No, yo creo que Feijóo no es muy partidario de López Miras, pero hay unas elecciones muy próximas y entonces seguramente dice, bueno, mejor no juego, y no voy a mover la dama aquí por si acaso. Yo más pienso en eso que tenga realmente apoyo de Feijóo. ¿Y pensáis que los casos, y ahora os dejo que contestéis, los casos que están pendientes de juicio y que en el otoño de este año van a empezar, creo que el primero que es el caso Auditorio, el que se ve en septiembre o en octubre, ¿esto podría tener, este proceso judicial podría tener algún tipo de influencia de cara a las próximas elecciones, de cara a la proximidad o no de López Miras o no? ¿Han tenido? Es que solamente tenemos que mirar qué ha pasado con los ejemplos anteriores. Todos los casos de corrupción, sobre todo urbanística, o que tienen que ver con malversación de fondos, no solamente en la región, sino en nuestro país, han tenido grandes consecuencias en las urnas. No, eso es, nos tenemos que remitir a los hechos. ¿El por qué? Bueno, podríamos escribir mucho y hablar mucho. Tengo la sensación de que nuestro concepto de lo público, en general, es bastante laxo, en general. Desde un concepto de lo público como un bien de todos a proteger, nunca hubiera sucedido. El problema es que ciudadanamente no se sanciona porque, desafortunadamente, no es que salga gratis participar de la corrupción, es que además es exitoso, además es rentable. Y esto es duro. Cuando seamos capaces, periodistas, público, políticos, a tener un fuerte concepto de lo público y no premiar la corrupción, que no sea rentable y sobre todo que sea algo inmoral, algo con lo que no podamos vivir, porque además es quitarle el desarrollo de vida a muchas generaciones que nos tienen que preceder. Por ahí creo que va a venir la cuestión. Sí. Muy exagerada me parece. Bueno, creo que tiene que ver con eso. Creo es lo deseable, pero tenemos esta misma fin de semana, hemos visto como un señor que no pagaba sus impuestos, que era comisionista no para el Estado, sino para su propio bolsillo, y que pues practicaba una serie de relaciones sentimentales que su religión, que tan estrictamente cuida y propaga, no admite, pues será aclamado cuando acudió a unas regatas. Si la jefatura del Estado, después de haber hecho lo que ha hecho, recibe aplausos de la población y jeremiadas de la que no está presente diciendo pobre tico, si es que su hijo es muy malo, porque su hijo de momento no sabemos que se haya saltado ninguna regla,
Pues esto es la pedagogía que estamos haciendo en este país. Del rey abajo, los demás también. Es decir, cuando ves estas cosas, pues sencillamente te rindes. Dices, ¿para qué? Claro, si te rindes, Ángel, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Si es no, que no, es ir es decir, yo creo que es que no hay que contracorriente. rendirse. Es que siempre ya en un lo sé, propósito de enmienda hay generaciones que Pero nos tienen que vamos a ver, suceder. Pero no y- te rindes, se No, siguen lo que contando digo es las que cosas, dices, siguen- bueno. pero se siguen contando ¿y qué? ¿Y qué? Nada, pero yo es que no meto, o sea, no meto a los periodistas o no meto a todos los periodistas en eso, como has dicho. No, porque al final somos los únicos que lo contamos. Yo no he metido a los periodistas en Tú ningún ya has sitio. dicho que los periodistas también. ¿Qué te Los digo? periodistas también, pero yo he dicho que los periodistas seamos corruptos. Estamos Digo que llegando- tenemos que No, denunciar que lo hace- que lo- el concepto de lo público, hay que defenderlo, claro. Estamos llegando casi al final, ya nos quedan 4 minutitos nada más y me gustaría, estamos prácticamente en junio y terminan las clases y se suelen dar las notas. Entonces me gustaría que hicierais un ejercicio un poco de imaginación y dierais una nota, si os apetece, a estos 5 años de gestión de López Miras, que era un poco el tema que nos centraba, si os apetece. Aprobado, suspenso. No, yo creo que Con tendencia a mejorar. Aprobado, suspenso. ¿Cómo era eso de...? Tendríamos que hacer un claustro entre los cuatro y De nivel evaluar, primero, ¿no? en fin, Como en Masterchef, Las ¿no? Que nos asignaturas. reunamos ahí. Bueno, o al menos queréis ponerle algún tipo de deberes para septiembre, es decir, ¿qué se le podría pedir? Hombre, yo creo que lo que ha dicho antes Transparencia, Lucía, transparencia. sí, ¿no? Y que presente un modelo de región. un modelo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer con la región? Que tienes el poder para hacerlo. Que no has hecho nada en todo este tiempo que llevas. Es que además seguro que ganará confianza si lo hace. Seguramente sí. Ya, pero es que para hacer un plan tienes que dejar fuera algunas cosas o incluir otras. Y eso te quita una serie de votos por un lado y tal. Eso es lo que no queremos, ¿verdad, Ángel? Claro. No, yo creo Yo que suspenso, más o menos yo creo que suspenso. en lo que hemos hablado aquí se puede deducir. Hemos diferenciado entre sus habilidades políticas para manejarse dentro del partido. Joder, ha tenido unas pruebas tremendas. Has enunciado a 2 personajes básicos en su biografía. Paz, Pedro Antonio Sánchez y Teodoro García. Ha ido de la mano de uno de otro, ha sabido, cuando estaba con uno, pues ocultar que todavía tenía relación. En fin, este tipo de cosas, porque son 2 personas a las que él le debe mucho. Y, por supuesto, no solamente a nivel personal, sino político, se sigue manejando con ellos. Pero en eso, digamos que yo le daría un 10. Sí. Pues lo contrario a 10, que sería en lo que sea la cuestión de haberse hecho una imagen como gestor solvente, de confianza, alguien que es capaz de resolver los problemas, que no tiene que apelar. Puede hacerlo críticamente. El gobierno central es también parte de muchos problemas, pero no sistemáticamente, no de esa manera absoluta. Alguien que ofrezca un discurso no previsible. Muchas veces cuando empieza a hablar casi que podemos ir por delante de él, porque bueno, ya sabemos su retahíla. Es decir, un presidente que fuera verdaderamente un líder social y que resultara de confianza. Eso es lo que tiene todavía que demostrar. Cerramos contigo, Manolo. ¿Conmigo? Bueno, yo en general estoy de acuerdo. Yo creo que, lo decía al principio, que ha tenido claroscuros. Lucía mencionaba, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, pues ahí, bueno, realmente aquí más o menos el tema se gestionó bien. Pero las luego, vacunas, perdona que No, te interrumpa, salvo el tema de las único vacunas. escándalo nacional de gran importancia que se produjo entonces... Salvo el tema de las vacunas, evidentemente, Bueno, el tema de pero la es que vacunación. es importante. Ah, pero que acabamos todavía, de hacer hijo predilecto que al todavía obispo. no conocemos la lista de las vacunaciones, la famosa lista de las vacunaciones, y me temo que a estas alturas de la película ya no la vamos a conocer. Pero en cuanto a los 5 años, bueno, él ha crecido, lo decía yo antes, como líder político, gustará más, gustará menos, pero luego efectivamente no ha tenido un proyecto, digamos, coherente, claro y conciso, y que se traduzca en realidades, que es lo que en realidad el ciudadano quiere y necesita. Pero con todo y con eso, estoy convencido de que ganará sus primeras elecciones en mayo de 2023.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias a los cuatro por estar esta noche con nosotros, analizando un poco lo que han sido estos 5 años de gestión de López Miras en el gobierno regional. Nosotros nos vamos, como siempre, dándoles las gracias por acompañarnos desde casa y para poder analizar también, si quieren ahora en las redes sociales, lo que ha sido nuestro ruido de fondo. Ya lo han visto. Básicamente nos gustaría que hubiera un modelo de gestión, hacia dónde nos dirigimos como gran debe de Fernando López Miras. Volveremos la próxima semana a analizar otro tema de actualidad aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.